Damos inicio a la conferencia de prensa de energías renovables y almacenamiento ACERA 2024. Adelante, Analia. Muchísimas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá, por la presencialidad. Siempre se agradece. Vamos a ir con la presentación, por favor. Gracias. ¿Está proyectada? Vamos con esa presentación. Bueno, bienvenidos entonces a la conferencia anual de prensa de las energías renovables y el almacenamiento. Un mérito para Cera haber logrado cerrar las cifras del año 2023 a apenas 5 días de iniciado el año 2024. Así que para especialmente los medios y los agentes de comunicaciones que están acá, entender que estamos entregando el panorama completo del año 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023, con el esfuerzo particularmente además del equipo de estudios de Acera, que en tan solo 3 a 4 días logró procesar toda la data del año 2023, así que enhorabuena por ello. Un breve recordatorio: nuestra asociación, la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA-G, agrupa a 148 socios entre desarrolladores, generadores, transmisores y proveedores de productos y servicios nacionales y extranjeros en toda la cadena de valor de la industria de las energías renovables y del almacenamiento en Chile. La misión de Acera, actualizada en el año 2023, es trabajar en la articulación de la transición energética de nuestro país mediante la promoción, desarrollo y fortalecimiento de las energías renovables no convencionales y sistemas de almacenamiento, ello sobre la base de políticas públicas y normas regulatorias objetivas, técnicas, no discriminatorias ni arbitrarias y de largo plazo que permitan el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, el respeto a las comunidades y el uso racional de la infraestructura con adhesión a los principios y normas de libre competencia. Esa misión la leí expresamente porque ha sido actualizada y creo que es un foco importante para el desarrollo de nuestro quehacer, enfocado precisamente en el año 2024 y lo que venga más adelante. Las 148 empresas socias, destacar que representan el 55% de la capacidad instalada ERNC del Sistema Eléctrico Nacional, con 8.665 megas. Ese es nuestro ecosistema de socios que representamos, y también representan el 51% de los proyectos que actualmente están en desarrollo, también todos RNC y almacenamiento, con 28.559 megas, que es en el fondo el universo que representa Acera en términos de capacidad instalada y de proyectos en desarrollo para ser integrados al Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, vamos a revisar brevemente un esquema o un panorama que le hemos llamado los 12 indicadores más relevantes del desempeño de las energías renovables y el almacenamiento en 2023. Aquí hay un resumen que me gustaría revisar rápidamente a propósito de que este es el panorama genérico o general que les puede dar una buena indicación o una buena representación de cómo está hoy día el mercado eléctrico nacional. Tenemos una generación de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional de aproximadamente 83 teras. ¿Ya? Vamos a ver ahí cómo ha crecido en los últimos años y especialmente respecto del 2022, pero básicamente decir desde ya que hay una demanda más o menos estacionaria, ¿ya? No ha crecido tanta la demanda eléctrica, pero hoy día estamos en esos 83 teras de generación de energía eléctrica en el CEN. De esa generación de energía, el 63% es renovable, o sea, es energía sin emisiones, y de esta, el 37% corresponde a energías renovables no convencionales. Siempre recordar que la característica de energía renovable no convencional no es antojadiza. Está contenida en la ley y en el enfoque, básicamente, a recordar básicamente el origen de la ley, que intentó promover precisamente fuentes no convencionales para diferenciarlas de aquellas convencionales renovables que ya estaban instaladas tradicionalmente en nuestra matriz eléctrica y que corresponde básicamente a la energía hidráulica convencional de gran escala. Tenemos también un récord
respecto del máximo de la generación o participación horaria de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica en el 2023, llegando a un increíble 75,1%. Eso vamos a ver en detalle a qué corresponde ese porcentaje, porque es una hora particular de un día y de un momento, pero llegamos a ese porcentaje y yo creo que es realmente un mérito, ¿cierto? Y merece ser resaltado. Eh, en términos del factor de emisión estimado, tenemos un 0,241, 0,241 toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora, lo que representa una baja también considerable respecto del año 2022 de cerca del 16%. En términos de capacidad instalada, siempre nosotros hablamos de cifras de generación y de capacidad instalada, pero en términos de capacidad instalada, hoy día tenemos 35,4 gigas de capacidad instalada de todas las tecnologías en el sistema eléctrico nacional, y de esta, el 64%, como les decíamos, también haciendo el símil con las cifras de generación, 64% proviene de fuentes sin emisiones, o sea, renovables, ¿ya? Y cuando miramos la cifra específica de las renovables no convencionales, esta participación llega al 44%. También un dato relevante que creo que hoy día tenemos que también entender del punto de vista de su magnitud y su impacto en la red es la capacidad instalada que está representando hoy día el segmento de PMG o PMGDs, que llegan a una increíble cifra de 3,2 gigas en el sector, en el sistema eléctrico nacional. De este, casi el 90% es ERNC. Y de esta también capacidad no convencional, el 75% corresponde a la tecnología solar fotovoltaica. En términos de almacenamiento, que seguramente además vamos a referirnos varias veces durante esta presentación a las cifras de almacenamiento, estamos también mirando, digamos, cómo este ha evolucionado, especialmente el almacenamiento eléctrico o baterías eléctricas, en la trayectoria del año 2023. Tenemos 4 proyectos con 54 megas en operación. Cuando hablamos de proyectos híbridos, que además están desarrollando particularmente socios muy importantes de Acera en el sistema eléctrico nacional, tenemos también un dato de 6 proyectos con 336 megas, que son proyectos que ya están en operación y pruebas. ¿Ya? Ese es un dato relevante porque tradicionalmente en el sistema eléctrico nacional había una cifra bastante pegada o estable en términos de la representación de almacenamiento eléctrico, y hoy día ya podremos decir entonces que tenemos, vamos a llegar, ¿cierto?, a una cifra considerable, y si a eso se le suman los proyectos que están en desarrollo de almacenamiento, vamos a entender que estamos llegando al giga más o menos de proyectos de almacenamiento eléctrico. Mirando también el segmento de net billing, que también es un segmento importante para los propósitos de la descarbonización y también muy bien representado en nuestra asociación, tenemos una cifra todavía baja, discreta, de 225 megas. Esto igual representa un incremento importante respecto del 2022 o del 2021 incluso, pero estamos todavía en una escala, ¿cierto?, que no es tan significativa. Hay 21.000 y tantas instalaciones bajo esta figura del net billing, instalaciones hasta 300 kilos, ¿cierto?, dedicadas para el autoconsumo. La mayor parte de ellas, obviamente, también basadas en energías renovables no convencionales. Cifras importantes de proyectos que están en pruebas: 1.217 megas, el 99% de ellas renovables no convencionales a diciembre del 2023, y una increíble cifra de 7.200 megas de centrales en construcción a diciembre del 2023. ¿Ya? Esa cifra, por favor, mantenerla en mente a propósito de la capacidad total del sistema, 35,4 gigas, 7,2 están actualmente en construcción y el 95% de ellas es renovable. En términos de descarbonización o desfosilización del sistema eléctrico nacional, este año no hubo retiro efectivo de centrales a carbón, hubo anuncios importantes, ¿cierto? Particularmente además de nuestro socio AES en términos de retiro de carbón, pero sí efectivamente lo que ocurrió es el retiro de una central a diésel
que es en el fondo también importante para contribuir a la descarbonización de nuestra matriz eléctrica. Vamos a revisar en detalle cifras de capacidad instalada del año 2023. Las renovables se consolidan como el segmento con mayor capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional. Corresponde a un 43,6%, esto recordar capacidad instalada, ¿no? Sigue el segmento térmico con un 36% en la capacidad instalada, la hidráulica convencional con casi un 19,3%, casi un 20%, y sistemas de almacenamiento y híbridos, almacenamiento y renovables no convencionales, que es más bien cifras discretas todavía dentro de la distribución o representación general. Pero la energía solar fotovoltaica efectivamente se consolida como la principal tecnología instalada en el sistema en el año 2023, con 9.242 megas de capacidad instalada. La siguen las tecnologías de gas natural y de eólica con 4.800 y tanto y 4.654 megas respectivamente, ¿ya? Pero para mantener en mente entonces que la tecnología solar es la tecnología en términos de capacidad instalada, de infraestructura, más presente y más significativa en el sistema eléctrico. Los aumentos de capacidad instalada del año 2023, agregamos 2 gigas al sector, al sistema eléctrico nacional, y de esos 2 gigas, el 96% corresponde a proyectos de nuevo de renovables no convencionales y o con almacenamiento, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver el desglose de las cifras. Los aumentos de capacidad instalada en el 2023 correspondieron mayoritariamente a la fuente de solar fotovoltaica con 1.319 megas, seguido por, más discretamente, cierto almacenamiento con 326 megas y 300 megas de eólica, ¿ya? Así que importante entender que de ese desglose, de nuevo, la solar fotovoltaica es la más representativa o más significativa en términos de aumento. Con eso entonces llegamos a estos 35,3 gigas de capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional. ¿Cómo se distribuye esta capacidad y cómo queda la fotografía de la capacidad instalada, renovable, no convencional, con almacenamiento en el sistema eléctrico nacional? 15,8 gigas de renovables con almacenamiento, renovables no convencionales con almacenamiento, y un 62% de esta capacidad instalada es solar, que se emplaza en las comunas de Antofagasta y Atacama. O sea, claramente la localización geográfica a propósito del potencial y de la radiación que existe en estas dos regiones, muy importante porque concentran efectivamente la mayor de las capacidades instaladas en el país. También importante señalar, el 78% de la capacidad instalada de PMGDs y PMG se emplaza en otras regiones, en la región de Valparaíso hacia el sur. Entonces ahí hay un comportamiento distinto de localización entre los grandes proyectos fotovoltaicos que están en el norte, Antofagasta y Atacama, y en cambio la escala PMGD más concentrada, ¿cierto?, en regiones que están más cerca también de los centros de consumo. Eso es bastante lógico. Ahí tienen la distribución para entender también las diferencias de magnitud que hay hoy día entre la instalación de utility scale y el segmento PMG o PMGD, ¿no? Todo este material ustedes lo van a recibir al final de la conferencia, va a estar disponible además para su mayor análisis. La distribución de las capacidades entonces entre utility scale y PMGD, algunos datos importantes, eso ya lo mencioné, Antofagasta y Atacama, las regiones con mayor capacidad, la operación de los 15.439 megawatts de renovables no convencionales, eso por favor considera los datos de entrada en operación comercial y proyectos en prueba, ¿ya? En el segmento PMG y PMGD hay 3,2 gigas, el 89% son renovables no convencionales y el 75% de eso es energía solar fotovoltaica, ya lo dijimos. La mayor parte de la capacidad instalada de PMGD se emplaza en la región entre la cuarta y la séptima región, y la metropolitana posee la mayor cantidad de megas o de volumen, ¿cierto?, en términos de esta escala. Del total de la capacidad instalada de RNC, el 19% corresponde a proyectos del segmento PMG-PMGD, aumentando en 2 puntos porcentuales respecto del año 2022. Vamos a ver la evolución también de los sistemas de almacenamiento. Esto es el foco de Acera este año. Tenemos desde el año 2018 al año 2023 y ustedes pueden ver cómo se ha ido adicionando, ¿cierto? Un considerable dato, si uno lo ve en esta escala
de tiempo y de volumen. Al año 2023 estamos llegando un poquito más, ¿cierto?, de 890 megas en total, pero el desglose es interesante. Hoy día, entre proyectos en operación y en pruebas, existen 10 proyectos de almacenamiento eléctrico, ¿ya? Y proyectos híbridos renovables con almacenamiento. En promedio, estos proyectos consideran una autonomía de 4 horas. Eso es importante también señalar, que en el fondo se adosa o se empalma con las recomendaciones técnicas de nuestro estudio de cero emisiones respecto del valor del almacenamiento entre 4 y 5 horas para poder instalar cierto almacenamiento que sea efectivamente contribuyente a la descarbonización que requerimos del sistema eléctrico nacional. Hay 30 proyectos equivalentes a 2,5 gigas que involucran almacenamiento y que cuentan con calificación ambiental favorable. Y 104 proyectos correspondientes a 8,6 gigas que involucran almacenamiento que también están hoy día en actual calificación ambiental, ¿ya? Ahí hay un mensaje importante porque, es decir, los agentes con la regulación vigente están efectivamente desarrollando, faltan algunas adecuaciones importantes, sobre todo de mercado y de operación, pero finalmente estas cifras demuestran que el almacenamiento los agentes privados lo están logrando desarrollar con el marco de regulación vigente. Vamos a ver también entonces que se instalaron 102 nuevos proyectos de RNC y con sistemas de almacenamiento. Esos son los nuevos proyectos de 1827 megas. Y ahí hay un desglose también importante, no lo voy a leer porque tiene un detalle particular, digamos, pero entender la cifra de inversión que está asociada a esto. Yo creo que ese es el punto más relevante de esta lámina. De los proyectos instalados en el 2023, hicimos una estimación, corresponden a un poco más de 1.700 millones de dólares, y eso es también un mensaje importante desde el punto de vista de lo que representa el sector de renovables no convencionales y almacenamiento en Chile, constituyéndose como probablemente el segundo sector más importante después de la minería, o casi a la par de la minería chilena, respecto del atractivo para nuevas inversiones. A diciembre del 2023 existen 374 proyectos en construcción entre RNC, sistemas de almacenamiento, y RNC con sistemas de almacenamiento. Esos son los 6,8 gigas que está constituyendo, ¿cierto?, el 95% de los proyectos en construcción para esta fecha. La inversión también asociada a esto supera los 6.700 millones de dólares, ¿ya? Entonces, esas dos cifras es importante mantenerlas en mente. Uno son los proyectos que entraron en operación efectivamente en el 2023 y aquellos que se están añadiendo hoy día porque ya están declarados en construcción, la cifra increíble de inversión que esto representa. Vamos a cifras de generación eléctrica ahora. En términos de generación, yo les comenté antes que había habido una suma total de 83 teras de demanda eléctrica en el año, correspondiente básicamente al símil de producción que tenemos en el sistema, y eso representó un pequeño aumento respecto del 2022, solamente de un 0,6%. O sea, ahí hay un mensaje también a propósito de entender por qué la demanda eléctrica no aumenta o no se electrifica en algunos otros segmentos que hoy día no se encuentran electrificados, y por lo tanto tenemos un crecimiento más bien vegetativo, ¿ya? Muy, muy estable. Sin embargo, la generación de renovables no convencionales aumentó en un 12%, y eso básicamente se explica, aparte de todas las contribuciones individuales de cada tecnología, porque la energía térmica también tuvo una disminución importante en el aporte de generación eléctrica que realizaba respecto de los años anteriores, ¿no? Aquí hay una caída de 6,3 teras, ¿cierto?, dentro de los 83 que terminó, digamos, teniendo el sistema eléctrico nacional, y esa caída es importante rescatarla, señalarla y relevarla del punto de vista de nuestro proceso de descarbonización, ¿ya? Así que eso es en una enhorabuena, digamos, a propósito de entender que no solamente aumenta la participación de energías renovables no convencionales, sino que también disminuye muchísimo la energía térmica. Eso todo para los propósitos de descarbonización. La energía producida por tipo de fuente, ustedes pueden ver ahí una serie desde el año 2000 hasta el año 2023,
en donde básicamente entendemos que al principio, ¿cierto?, había una alta presencia de energía hidráulica convencional, en los primeros años inexistente, ¿cierto?, la energía renovable no convencional, que son las barras verdes que ustedes pueden ver en esta gráfica, y en cambio las barras azules que representan la hidroelectricidad convencional estaba muy, muy presente en los primeros años hasta el año 2010, 2011, donde hay una baja considerable a propósito de las sequías de ese año. Por eso nosotros hablamos del superciclo, ¿cierto?, hidrológico de sequía, que comienza, digamos, en estos años. Y luego entonces empieza la aparición, entre otros muchos factores, ya los hemos comentado muchas veces, cambios regulatorios, la posibilidad de participación en licitaciones de clientes regulados por energías renovables no convencionales, comienza a aparecer el desarrollo y el aporte de generación de energías renovables no convencionales en la matriz, para llegar entonces a este 37% puro de energías renovables no convencionales, al que, si le sumamos en el año 2023 la generación hidráulica convencional de ese 26% que tuvimos, llegamos a un increíble 63% de generación renovable promedio, ¿ya? En el año. Después vamos a entender ahí cuáles son las máximas, las mínimas participaciones, pero el 63% que representa el año 2023 es muy importante de relevar porque es energía sin emisiones. Esto también yo creo que es la gráfica resumen de probablemente el mensaje más importante de esta conferencia, es que estamos en el tipping point en donde la generación renovable no convencional está a puertas de superar el aporte térmico, ¿ya? Por primera vez la generación eléctrica de renovables no convencionales casi igualó el nivel de producción de energía de fuentes térmicas. Ahí están los porcentajes: un 36,7% de aporte de renovables no convencionales versus, ¿cierto?, las fuentes térmicas que aportaron un 37,3%. Entonces, estamos, gráficamente se ve que están en la intersección, todavía falta un poquito, digamos, para hacer efectivamente la igualdad de estos aportes, pero estamos en una tendencia que esperamos para el año 2024, en donde se consolida efectivamente los aportes de energía renovable siendo superiores a los aportes térmicos, ¿ya? Importante hacer un doble clic a propósito de entender por qué tenemos estas cifras. En el año, aquí ustedes ven la gráfica de aportes desde enero a diciembre de distintos años, el 2019, 20, 21, 22 y 23, con distintos colores, pero entender que en términos de generación hidráulica convencional, que es lo que representa esta gráfica, tenemos un mayor aporte de generación convencional hidroeléctrica desde julio en adelante, a propósito de ser este un año particularmente lluvioso, ¿no? A diferencia de otros años en donde el aporte hidroeléctrico no había estado tan alto, ¿cierto? Este año claramente, a partir del mes de julio, tenemos una generosa, ¿cierto?, y relevante participación de energía hidráulica convencional que es muy bienvenida por el sistema eléctrico en su propósito de reducir emisiones. Esto es importante también destacar que, a pesar de lo anterior, hay que considerar que durante la mayor parte de los últimos 3 años estuvo vigente el decreto preventivo de racionamiento eléctrico, que en el fondo daba cuenta de una situación de escenarios de sequía, ¿ya? Por eso tuvimos un racionamiento preventivo y por lo tanto eso un poco explica por qué, digamos, los aportes de la energía hidroeléctrica convencional habían estado en valores mínimos históricos, y luego, evidentemente, con el mayor aporte por las lluvias y por el año hidrológico húmedo que tuvimos, ese decreto, acuérdense, pudo ser levantado, ¿cierto? Pudo ser, se le puso fin a ese decreto para poder entonces incorporar, ¿cierto?, todo el aporte de hidroelectricidad que tenemos este año. Em, Ahora vamos a algunos indicadores. Le llamamos nosotros indicadores de penetración renovable, dan cuenta de buenas noticias, pero también de algunos desafíos o algunas problemáticas que hoy día tienen el sector de renovables no convencionales y almacenamiento en el sector eléctrico. Ustedes verán, esa es la participación de energías renovables no convencionales en la red en términos de máxima participación horaria, ¿cierto? Que recoge desde el año 2019 hasta el año 2023 los puntos en donde en una hora particularmente del mes la energía renovable no convencional presente en la red fue máxima, ¿ya?
Eso es un poco cómo ha sido el comportamiento de esta tendencia. Luego, tenemos que en el año 2023, la máxima participación horaria de renovables no convencionales en la red ocurrió el 19 de marzo del año 2023, entre las 13 horas y las 13:59 horas de ese día, ¿cierto?, de marzo. ¿Ya? Ese fue el máximo entonces de penetración en la red de energías renovables no convencionales. Ahora, si le añadimos, ¿cierto? Si también graficamos el máximo aporte de energía renovable, o sea, que considera todo tipo de energía sin emisiones, llegamos a que la máxima participación horaria renovable en la red en el año 2023 fue de un increíble 93,6% y ocurrió hace poco, el 30 de octubre del año 2023, a las 12 del día, o en esa hora desde las 12 a las 12:59. Esta es la tabla que representa también las participaciones máximas mensuales horarias de renovables y de renovables no convencionales en la red. Hacemos el warning, estos porcentajes no son sumables, ¿ya? O sea, aquí hay horas distintas en donde ocurren estos fenómenos, ¿no? Pero, por ejemplo, para tomar un ejemplo, en el mes de enero, las renovables no convencionales tuvieron un porcentaje mínimo de participación en una hora del mes de enero y que fue el mínimo del año, además, de un 5,8%. Seguramente esa es una hora en la noche, ¿cierto? O las primeras horas de la madrugada, donde la capacidad hidroeléctrica y térmica tienen que soportar la red, a propósito de la menor presencia de renovables no convencionales. Y en cambio, volvemos a repetir, el 75,1% que ocurrió en marzo, ya sabemos, en una hora particular del día, en donde ese porcentaje de renovables no convencionales fue máximo. Si miramos la gráfica o la variable de energía sin emisiones, la variable de energía renovable, el máximo porcentaje se da en el mes de octubre, que ya lo dijimos, el 93,6%, y el mínimo se da en el mes de abril del 2023 con un 18,3%. Respecto de los cumplimientos de la ley RNC, que creo que es importante mantener siempre la visión de que aquí tenemos una ley, ¿cierto?, que estamos nosotros monitoreando y que debe ser cumplida. Ahora no es tan, no hay una mención tan expresa todos los meses de esto porque es una obligación ya sobrecumplida, claramente, ¿no? Estamos con una ley que todavía indica que a esta altura del año, ¿no?, el 2023, el cumplimiento exigido debería ser de un 13,1%. Y sin embargo, estamos con este 36% de inyecciones RNC reconocidas para el cumplimiento de la ley. Ahí hay una característica especial de cómo se contabilizan y cuáles son las energías renovables no convencionales que deben ser registradas y consideradas para el cumplimiento de esta ley, pero indicar básicamente que tenemos una ley que está por detrás, ¿cierto?, del comportamiento efectivo de los agentes de mercado y por lo tanto por eso es importante entender la intención de actualizar esta ley que básicamente se relaciona con el proyecto de ley de cuotas que el Ejecutivo tramitó durante el año 2019, 20, 21, 22 y 23, que todavía no ve la luz. Esta también es una gráfica interesante, nosotros la presentamos todos los meses en nuestro reporte mensual de estadística en nuestro sitio web www.acera.cl, pero para entender un poco cómo se comportó la penetración horaria de RNC promedio por horas mes en el año 2023. Claramente tenemos una sobreconcentración, una sobreparticipación importante en el bloque de día, producto de la combinación entre solar y eólica principalmente, que aportan un 56% promedio mensual de máxima participación de RNC, y en cambio, en los bloques tanto de demanda punta, ¿no?, que podríamos decir empieza desde las 21 horas hasta las 24 horas, y el bloque nocturno de la primera hora de la mañana hasta las 8, esa participación baja considerablemente, ¿ya? Esto viene a reforzar la necesidad de el enfoque, ¿cierto?, tanto regulatorio como de mercado, para desarrollar más sistemas de almacenamiento de todo tipo, no solo eléctricos, sino que también de otras tecnologías que son almacenamiento como la CSP o la hidráulica de bombeo,
para distribuir la participación de energía renovable no convencional que se produce en el día, no convencional y convencional, debo decir, que se produce durante el día para poder tener entonces una distribución más pareja en el día o de forma más estable en forma intradiaria. Aquí estamos hablando entonces de estos indicadores que les decía yo, hay buenos y malos indicadores o indicadores que son desafíos, ¿no? Vamos a hablar de un tema que a Cera le ocupó bastante la agenda del año 2023, que es cuando hablábamos de la exposición a los costos marginales cero, ¿ya? Esto básicamente es una forma de medir la remuneración, ¿cierto? O el valor que el sistema le da a la energía renovable que se incorpora al sistema. Y aquí entonces, a propósito de entender que hay un incremento en las horas en donde la generación renovable está expuesta o recibe una remuneración igual a cero, nosotros entendemos que el valor del sistema eléctrico está basado en un mercado de contratos, pero sin embargo esto sí ha sido una variable de monitoreo importante para nuestra asociación en el año. A propósito además de la combinación con desacoples y convertimientos que en el fondo conforman una triada compleja de gestionar para algunas empresas de energías renovables no convencionales. Durante el año 2023, algunas barras del sistema que están representadas aquí, Crucero, el norte, Antofagasta, Polpaico, en la región metropolitana, probablemente una barra muy importante desde el punto de vista de los consumos que abastece, y Charrúa, ahí un poquito frente a Concepción, que además de concentrar una importante demanda, también captura el aporte hidroeléctrico de la zona. Hay incrementos, ¿cierto?, del orden de entre el 50 al 70% en el número de horas en que las energías renovables al inyectar al sistema reciben un costo marginal cero, ¿ya? Así que ahí hay una exposición importante, aumentó, el más evidente es el aumento en charrúa, ¿cierto? El 70%, básicamente también porque hay una gran participación de hidroelectricidad en ese nodo, pero también atender el más 49% o más 51% en las barras del norte y de la región metropolitana o del centro, que no obedecen precisamente a aumentos en generación hidráulica, ¿ya? Que sería una explicación normal, digamos, dentro de mercado de por qué estamos con costos marginales en cero en Charrúa. En el norte no hay presencia, digamos, en el norte de hidroeléctrica y sin embargo el aumento también es relevante a propósito de la instalación de solares, ¿cierto?, concentradas en las dos regiones que habíamos mencionado antes, Atacama y Antofagasta. Esto un poco refleja la misma idea, pero nos vamos a referir a los recortes, a las reducciones o los vertimientos, ustedes pongan el nombre que ustedes deseen, pero básicamente esta es la incapacidad de la generación renovable no convencional de incorporarse a la red por ciertas limitaciones que existen asociadas principalmente en flexibilidades térmicas y también a faltas de transmisión, ¿ya? Que también será y sin duda el tema del año 2024. En el año 2023, los recortes de generación eólica y solar alcanzaron 2.376 gigawatt hora año y aumentaron un 62% respecto del año 2022, ¿ya? El año 2022 también habíamos tenido un récord en el aumento de los vertimientos, llegamos a 1,4 teras, hoy día llegamos a 2,3 teras, y eso evidentemente es un motivo de preocupación para nuestra asociación. Importante entender qué hubiese pasado si se hubiese podido incorporar esta energía renovable no convencional que no pudo ser integrada a la red en el año 2023. La participación de renovables no convencionales en la red habría aumentado desde el 37% que tenemos a un 39%, ¿ya? Hoy día tenemos un 9% de toda la generación eólica y solar recortada, ¿ya? Eso también es un motivo de foco y de trabajo de nuestra agenda. Y estas reducciones son equivalentes al consumo de 990.000 hogares en el año, ¿ya? El año pasado el recorte equivalía a 660.000 consumos de hogares. Hoy día, lamentablemente, estamos llegando casi al equivalente del consumo de 1 millón de hogares en términos de una energía que es limpia, barata y que no se puede integrar a la red. Perspectivas y proyecciones de almacenamiento. Renovables y almacenamiento. Revisar el plan de descarbonización
que está anunciado, ¿cierto?, con el acuerdo de los propietarios de las unidades de carbón, que es un acuerdo voluntario, pero un compromiso al fin y al cabo, que tiene el valor, ¿cierto?, de ser un compromiso que se ha ido cumpliendo. Hasta el momento, ¿cierto?, llevamos 8 unidades ya retiradas con casi 1.200 megas, son 1.190 megas. 10 unidades más van a ser retiradas y reconvertidas a abril del 2029 con 2.270 megas también que van a finalmente terminar o van a poner fin a su generación de características fósiles, de características de carbón además, y otras 9 unidades con fecha también por definir que corresponden a la última parte, el último trayecto, la última milla del proceso de descarbonización. El desarrollo esperado de proyectos al año 2026, esto también pongan atención porque es interesante entender cómo vamos a aumentar casi en 10.000 megas la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional en apenas 3 años. Hoy día estamos en este momento, ¿cierto?, con 35,2 gigas de participación o de capacidad instalada, ¿cierto?, en el sistema. Estamos añadiendo en el año 24 y 25 7,1 y 2,7 gigas respectivamente. El año 26 558 megas. Esa sería la visibilidad que tenemos, ¿cierto?, de los proyectos porque están hoy día declarados en construcción y porque hay proyectos comprometidos en las licitaciones de clientes regulados. Ya ese es básicamente donde nosotros armamos la visión de la trayectoria de cómo se añaden los proyectos al sistema. Pero solo contabilizando esto, vamos a llegar a 45 gigas o 45,6 gigas de capacidad instalada en el año 2026, ¿ya? Y eso creo que también amerita una visión importante para entender las inversiones que están detrás de esto y el dinamismo que le va a dar todo el proceso de inversión y de nueva capacidad instalada al sistema eléctrico nacional en la economía chilena. Aquí hay un desglose a propósito de entender cómo estamos el 2023 en términos de la composición térmica, hidroconvencional y renovable no convencional con almacenamiento. Vamos a pasar de un 44% de RNC a un 53% de RNC en estos 3 años, con además cada vez más presencia de sistemas de almacenamiento eléctrico, tanto standalone como en su combinación con renovables no convencionales. Vamos a llegar a un poquito más del 3% de la matriz de generación eléctrica, perdón, de capacidad instalada al año 2026, ¿ya? Así que una buena noticia de ese lado. Algunos hitos, no los voy a leer todos, pero son importantes desde el punto de vista de lo que ha representado la agenda regulatoria, en donde el 2023 se movió a propósito de distintas participaciones de agentes, el Ejecutivo, el Parlamento, los gremios, por cierto, y los agentes individualmente representados en el segmento de la generación eléctrica, de la transmisión, de los servicios y también, muy importante, de los consumidores eléctricos de nuestro país. Algunos hitos, bueno, el inicio de la tramitación del proyecto de ley de transición energética con materias que importan, ¿cierto?, y actualmente en discusión en el Parlamento. El ingreso a la Contraloría del reglamento de potencia, un tema pendiente, latamente pendiente, que finalmente ve la luz en el sentido de ingresar el documento con las modificaciones propuestas para reconocer además el almacenamiento como un agente participante en el mercado de potencia y por lo tanto con derecho a ser remunerado, así que muy importante esa señal. El proyecto de ley que impulsa la participación de energías renovables, ya lo mencioné, pero es un proyecto que está stand-by. La agenda inicial del segundo tiempo, denominada así por el Ministerio de Energía, para básicamente entender algunos ámbitos de acción y mejora para una mejor descarbonización. Em, el anteproyecto de la norma de emisiones de centrales termoeléctricas, en donde Acera participa también en la discusión con el Ministerio de Medio Ambiente, la publicación de bases de licitación, que son importantes desde el punto de vista del movimiento que ellas van a generar, aunque la licitación de este año fue suspendida, que creo que es un punto de alerta y que estamos mirando nosotros como gremio, sí incluyó estas nuevas licitaciones, estas nuevas bases, o incentivos a ofertas respaldadas con proyectos de almacenamiento y también algunas otras características, digamos, que hacen más competitivo el tema además de costos sistémicos que en el fondo se deben corregir a propósito de cómo estos afectan a los agentes en el mercado.
algunos otros criterios también o temas importantes de hito, pero quiero con esto terminar, digamos, diciendo que el 2023 fue un año muy dinámico, tuvimos muchísimos puntos de trabajo. Nosotros en Acera nos caracterizamos por trabajar en un amplio rango de la agenda que llevamos y con la visión, ¿cierto?, de representar lo mejor posible a la industria de energías renovables no convencionales y almacenamiento. Le doy la palabra a don Sergio El Campo, presidente de Acera, recientemente electo, para que él le entregue también la visión quizás más política o más de agenda de trabajo de lo que esperamos, ¿cierto?, concentrar nuestro trabajo de la asociación en el año 2024. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, a todas. Decirles que les agradezco la presencia a todos los periodistas acá presentes en esta conferencia. Para nosotros el periodismo es muy importante porque es la interpretación que hace el periodista de lo que está ocurriendo en un sector tan trascendente como es el sector de la energía en Chile y tan importante para la población, porque la población necesita energía en cada momento. Entonces, lo que pueda informar el periodista y la manera en que lo interprete para nosotros es muy relevante en el contexto de un cambio tan estructural, tan importante que está viviendo la matriz eléctrica chilena, pasando, ¿cierto?, a hacer una matriz esencialmente con energías renovables. Así que mi agradecimiento y reconocimiento a la labor de los periodistas. Em, las energías renovables están contribuyendo claramente a un tema que es muy importante, a la independencia energética de Chile. Eso es algo que hay que tenerlo muy claro y que hay que grabarlo muy bien. La prescindencia de combustibles ha ayudado a mitigar los aumentos inflacionarios que producirían la importación de estos commodities. Todos vemos que cuando hay cambios en los commodities en el mercado mundial, sube el precio de los combustibles, el gas, el petróleo, el carbón. Eso tiene un efecto inflacionario. En la medida que la matriz vaya siendo más renovable, esos efectos inflacionarios en el país son menores. Las energías renovables han traído consigo un aumento en la competencia y la reducción de precios al cliente final. O sea, esta explosión que ha habido en Chile, ejemplo mundial, de tener a las energías renovables creciendo con una alta presencia de inversionistas internacionales, sin duda que ha mejorado significativamente el, el precio de la energía. Sin embargo, por razones de que todavía la participación total en los contratos de la energía renovable no es mayoritaria, todavía no se ve un impacto en el precio, particularmente en los hogares de Chile, ¿no? Eso viene en camino. Recordemos que las licitaciones de renovables empezaron en el año 2014 y tenían 5 años para materializarse. Entonces, la materialización empezó alrededor del 2019. Por lo tanto, los efectos en los precios de la energía, principalmente derivados de los productos, de los proyectos renovables, se van a ver hacia fines de la década. En cuanto a la mayor integración de energías renovables, ha permitido reducir las emisiones del sector eléctrico en un 37%. Esto es muy importante. Entre el año 2021 y 2023, o sea, es una baja significativa. Los contratos de suministro de energías renovables con distribuidoras de electricidad han aportado una reducción significativa, entonces, en el precio de la energía desde el año 2014, cuando comenzaron estas licitaciones. La disminución no ha sido mayor por lo que señalaba, por los contratos. Aún siguen en operación contratos antiguos basados en energías convencionales con precios altos. También hay que decir que la caída del precio de la energía también está asociada a la caída del precio de las tecnologías. Por lo tanto, los precios que tenían las energías renovables en el año 2014 no son los mismos precios que tienen las energías renovables en el año 2023. Ha habido una caída en el precio de la energía por esa razón, por la caída del precio de las tecnologías.
Los contratos de suministro de energías renovables con distribuidoras de electricidad han aportado entonces esa reducción significativa. Nuestra visión de largo plazo es un sistema eléctrico 100% renovable con almacenamiento y una demanda altamente electrificada. Es decir, que la energía, en la medida que va siendo claramente y se perciba más barata en los hogares de Chile, va a ir sustituyendo el consumo de otros combustibles para todo lo que usa una casa, ¿cierto? Para lo que es lo que es el uso del agua caliente, el uso, ¿cierto?, de las cocinas, todo lo que signifique la competencia que hay entre el consumo de electricidad y el consumo de otros combustibles. Em, para consolidar la integración renovable como gremio y sector, debemos tratar dos temas medulares. Ya se hablaba recién por nuestra directora ejecutiva, Analía, que en el corto y mediano plazo tenemos elevados cortes, o sea, una elevada congestión en el sistema de transmisión. Y el consecuente, además, precio spot cero, el precio de la energía en cero. Es imposible que los proyectos se puedan financiar con una creciente participación de precios cero en el sistema eléctrico chileno. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que corregirlo. Y que afecta entonces la integración de renovables. Esto se resolverá con mejoras operacionales en el corto plazo, como uso eficiente de la transmisión, automatismo, revisión de criterios de operación en tiempo real, integración de almacenamiento en el mediano plazo y con medidas de perfeccionamiento del desarrollo de la transmisión. En el largo plazo, adaptar el diseño del mercado mayorista ante las nuevas condiciones que demanda la transición energética, como es la alta penetración de energías renovables. Frente a esto, se están analizando diversas opciones, entre las cuales está avanzar hacia un mercado con ofertas, con las debidas herramientas de mitigación de poderes de mercado. Esta es una de las opciones que estamos mirando y evaluando, y también hay otros servicios, ¿cierto?, que están participando y opinando sobre hacia dónde debe transitar nuestro mercado, con una alta penetración de energía renovable. Esto, sin duda, que la elección de hacia dónde vayamos finalmente debe tener siempre presente el bien común general, o sea, los impactos que pueda tener ese nuevo modelo en el cliente final. Dos comentarios que han salido en los medios y que es importante hacernos cargo. Primero, se habló en la prensa sobre las dificultades para electrificar el resto de la economía y cumplir las metas de tener una matriz 100% renovable si las energías renovables terminan siendo caras. Sobre este punto, primero indicar que gran parte de los costos que pagan los clientes finales son los pagos laterales, donde la mayor parte se produce por la generación térmica inflexible, que las máquinas térmicas cuesta ponerlas en funcionamiento y eso tiene un costo asociado. Estos costos solo se reducirán con mayor integración de almacenamiento, que se cargará con energía renovable, producida en horas solares y con recursos eólicos, y se despachará en horas en ausencia de este recurso, desplazando generación térmica y evitando así los costos por los mínimos técnicos que impactan. Es parte de los pagos laterales. Las energías renovables no solo han traído precios más competitivos a clientes finales, sino que los han ayudado a obtener un suministro limpio, huella de carbono. O sea, es muy importante porque cuando las energías renovables, ¿cierto?, ya llegan a la industria y hoy día las industrias de todo nivel están pidiendo tener energía renovable en su proceso de producción, eso es claramente un activo muy relevante para colocar los productos no solamente en el mercado nacional, sino que también en el mercado internacional. El proyecto de ley de transición energética corrige distorsiones de un diseño de mercado antiguo. El proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, particularmente en el Senado, que no reconocía las nuevas características de los mercados que avanzan en la transición energética. Por ejemplo, incorporar en la ley de mecanismos para propender a agilizar la expansión de la transmisión, adaptado a los nuevos plazos de desarrollo y construcción de proyectos de generación renovable. Herramientas de mitigación de altos costos internodables, tal como consideran otros mercados más avanzados. Hay otros mercados que frente a este tipo de problemas generan soluciones y esa es la dinámica que se requiere imponer, ¿cierto?
En resumen, el proyecto de ley es un perfeccionamiento al mercado eléctrico y es un proyecto que hay que claramente apoyar, en este caso, ¿cierto?, al gobierno que está buscando su aprobación en el Congreso. En cuanto a permiten, a permisología, creo que es importante lo que se está haciendo. Hace unos 2, 3 días atrás apareció un artículo en un medio de comunicación nacional donde se habla de que el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Energía están trabajando y están presentando, particularmente el Ministerio de Medio Ambiente como responsable, un nuevo proyecto en el Congreso relacionado con buscar agilizar los permisos. Y en ese contexto aún el proyecto no se ha presentado y por lo tanto es muy valioso que el gobierno esté preocupado de esto y materializando la preocupación en la presentación de ese proyecto en los próximos días. Como gremio de empresas renovables estamos a favor de toda iniciativa que ayude a resguardar el medio ambiente y sus ecosistemas. Compartimos que la evaluación ambiental es una condición para el desarrollo. Sin perjuicio de ello, creemos que es posible que el proceso de obtención de permisos sea riguroso y a la vez ágil. Es imperativo avanzar en estandarizar los criterios de los organismos regionales. Sería ideal que el Estado trabajara en la coordinación de todos los organismos sectoriales para que a través de un único organismo se gestionaran todos los permisos. Debemos desarrollar un sistema de permisos eficiente, previsible y estable. En este sentido, creemos que es posible trabajar en soluciones preaprobadas por parte de los organismos, de manera que en caso de que los proyectos verifiquen los lineamientos preaprobados, puedan avanzar con mayor agilidad en los procesos de aprobaciones. En nuestro gremio hay muchas experiencias de obtención de permisos y varias propuestas de mejora. Proponemos trabajar en conjunto con el gobierno para promover ideas que agilicen los procesos de obtención de permisos, resguardando en todo momento al medio ambiente. En este contexto, destacamos el estudio de análisis de las prácticas y normas de gestión territorial, identificación de brechas y propuestas de mejora que está desarrollando Acera, donde podremos conocer sus resultados durante este año. Por otra parte, y en relación a los PMGD y PMG y precios estabilizados, en Acera estamos dispuestos a conversar de propuestas para el sector, teniendo siempre presente uno de los pilares de la asociación, esto es, resguardar las inversiones renovables, porque entendemos que para alcanzar un sistema 100% renovable con almacenamiento, es esencial no afectar inversiones renovables ya realizadas, dar la confianza a los inversionistas y a la banca internacional para seguir desarrollando el sector. Todas las escalas son necesarias. Respecto al proyecto de ley de transición energética, es una propuesta entonces de mejora de diseño del mercado eléctrico ante las nuevas condiciones sistémicas. Más energías renovables, desarrollo de la transmisión con retrasos, eso es evidente, que la transmisión no ha estado a la altura de la entrada, de la alta penetración de las energías renovables, que se demoran bastante menos que los proyectos anteriores de energías convencionales. Y el ritmo que tiene la ley de transmisión es un ritmo que no está adecuado a la entrada, a la alta penetración de las energías renovables. Ingresos tarifarios extraordinarios. Es una medida de mitigación de riesgo de congestión que es relevante incorporar, y ustedes lo vieron ahí en la gráfica, la impresionante congestión que se da en el sistema, que es relevante incorporar para no dejar a los agentes de mercado expuestos a elevados costos de congestión cuando existe una falta de hora de transmisión y el Sistema Nacional no verifica el mandato legal de permitir un mercado eléctrico común. Los mercados eléctricos robustos incorporan herramientas para mitigar los referidos riesgos. Licitación de almacenamiento. Acera considera que la indicación de que la licitación sea solo por lo restante para alcanzar el objetivo de almacenamiento deseado, considerándolo ya declarado en construcción, es una mejora al proyecto. Sin perjuicio de ello, el diseño que ha presentado el Ministerio a la Comisión, a nuestro juicio, tiene falencia. Por ejemplo, que es poco aconsejable que la operación no sea descentralizada. O sea, la idea es que sea descentralizada y que la licitación sea en 2 etapas por infraestructura, eso no se ve conveniente, por infraestructura y por servicio, poniendo brechas innecesarias a la concreción de los proyectos. En varios mercados se hacen licitaciones por sistemas de almacenamiento y lo que se oferta es la componente de ingresos faltante para poder ejecutar, los proyectos o el missing money.
Respecto a las propuestas de desarrollo eficiente de transmisión, la posibilidad de obras urgentes y de revisar el valor de la inversión de obras de ampliación ayudará a acelerar el ingreso de proyectos de transmisión. En cuanto al proyecto de ley de tarifas, es positivo que se esté presentando un proyecto de ley que tenga por objetivo normalizar o sincerar las tarifas eléctricas. También es una mejora la focalización del subsidio a clientes vulnerables. Respecto a la modificación del umbral de clientes libres de 500 kV a 300 kV, como asociación estamos evaluando los impactos que podría tener la medida para las renovables. Creemos que es esencial lograr un equilibrio adecuado entre la apertura del mercado de contratos a clientes regulados de mayor capacidad y la oportunidad que otorgan los contratos entre generadoras y empresas distribuidoras para la incorporación de proyectos renovables y almacenamiento al sistema eléctrico. En resumen, preliminarmente podría afectar a compromisos de proyectos con contratos con empresas distribuidoras, pero también representa la oportunidad para pymes de optar a negociar directamente contratos. En cuanto a los contratos con las distribuidoras, la banca y las empresas han ido perdiendo confianza en estos contratos debido a la alta exposición al aumento de costos por pagos laterales e internodales, sumado a que la energía suministrada por los contratos ha estado en torno a un 60% de lo efectivamente contratado. Dichos costos han producido la quiebra de algunas empresas y ponen en riesgo la viabilidad de los proyectos. Es crucial reducir los riesgos asociados a estos contratos para recuperar la confianza de los inversionistas, la banca internacional, de los desarrolladores y que vuelva a ser un instrumento para atraer inversión limpia y ofrecer precios eficientes a los clientes regulados. En materia de logros del 2023 y mensaje final, aparte que dentro de lo que mencionaba Analía, se destaca como un gran logro del año 2023 el ingreso de modificaciones del reglamento de potencia y suficiencia a la Contraloría. Labor, ¿cierto?, que cumplió el gobierno y las instituciones que la acompañan, el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional. En Acera nos alegramos de haber contribuido con propuestas a la autoridad. El reconocimiento de suficiencia al almacenamiento en el periodo transitorio y en régimen ayudará a que se desplieguen las inversiones. Sin perjuicio de ello, este trabajo deberá ser complementado con las modificaciones al reglamento de coordinación y operación con el objetivo de eliminar las brechas para fomentar la instalación de esta tecnología. Finalmente, esperamos que el proyecto de ley de transición energética sea tramitado en forma expedita, para lo cual nos ponemos a disposición de los parlamentarios y el Ejecutivo para lograr un proyecto con beneficio sistémico que sea un catalizador para lograr el objetivo de tener un sistema 100% renovable con almacenamiento. Yo quisiera hacer énfasis, como énfasis final, es que nosotros hemos iniciado un camino el año 2014 muy relevante de incorporación de las energías renovables a nuestra matriz, como un tremendo logro. ¿Por qué es un tremendo logro? Porque este es el único país que ha ido incorporando las energías renovables a la matriz sin subsidios, a diferencia de lo que uno pudo ver, ¿cierto?, en todo este proceso en Europa, sin subsidios, o sea, compitiendo las energías renovables mano a mano con las energías convencionales. La caída del precio de las tecnologías sin duda que favoreció, ¿cierto?, del precio de las tecnologías renovables, favoreció esto, y por lo tanto eso es un elemento muy importante. Entonces, estamos construyendo un país con independencia energética. ¿Qué significa eso? Lo que yo mencionaba al comienzo, que estamos dependiendo cada vez menos de los combustibles importados y por lo tanto de los efectos inflacionarios cuando esos combustibles importados suben. Y vamos a tener entonces una inflación en el futuro con un 100% renovable o con un alto porcentaje renovable, cada vez menos dependiente del resto del mundo. O sea, vamos a tener una inflación propia. Eso es algo muy, muy relevante. Agregado a eso, estamos teniendo una alta competencia en el sector como nunca antes vista en nuestra historia, digamos, del sector eléctrico. Y como tercer punto, estamos colaborando fuertemente con la industria nacional al poder esta industria beneficiarse de las energías renovables y ofrecer productos al mercado internacional
con una huella de carbono aceptable y que es lo que están demandando la mayoría de los consumidores del resto del mundo. Así que ese es el país que estamos construyendo y ustedes, sin duda, como periodistas, tienen una gran labor que hacer en la educación, ¿cierto?, a la comunidad y en los aportes. Porque lo que los periodistas informan finalmente también influye en las opiniones en todos los estamentos de la sociedad. Eso es lo que les quería transmitir y les agradezco su presencia y las puertas abiertas para que ustedes en adelante podamos, ¿cierto?, relacionarnos e interactuar. Muchas gracias, Sergio, con la visión además desde la nueva presidencia de Acera. Invitamos ahora a los presentes, personas de el área de comunicaciones y periodismo de medios, que nos participemos de un Q&A, de un intercambio de preguntas y respuestas, si es que tienen. Y antes de ello, igual me gustaría hacer una precisión, una súper buena noticia que además me acaba de confirmar Paola Hartung, gerente de regulación de AES Andes, a propósito de la mención de que en el año 2023 no habían habido retiros de centrales a carbón. Bueno, tenemos la muy buena noticia del anuncio de AES del retiro definitivo el 31 de diciembre de este año de la central Ventanas 2. Esta central entonces entra en retiro a partir del 31 de diciembre de este año. Son 208 megas que se van entonces a sumar a la capacidad instalada de carbón que ha sido efectivamente retirada del sistema eléctrico nacional. Y la otra muy buena noticia que nos comparte AES Andes es el adelantamiento del retiro de Norgener 1 y 2 para marzo del 2024. Así que eso también son 276 megas. Un aplauso, yo creo, a propósito de ese hito que corresponde, digamos, a un proceso de autorización de adelantamiento, de más importante, que no está todavía totalmente tramitado, pero es un súper hito importante a propósito del propósito de la descarbonización de nuestro sistema eléctrico nacional. Algunas preguntas nos han llegado ya. Decir que tuvimos 100 personas conectadas en el Zoom, participando de nuestra conferencia anual de energías renovables y almacenamiento. Nos han llegado algunas preguntas de parte del público, algunas preguntas específicas para Sergio, otras para nosotros. Así que si quieren pasamos a leer estas preguntas. Si es que ustedes no tienen aquí los presentes alguna otra consideración, algún otro comentario o pregunta que nos quieran hacer presentes. ¿No? Ok, entonces, a ver, tenemos una pregunta de WPD, dice, de cara a la meta del 100% renovable, ¿cuál es la visión del uso del gas natural? ¿Está de acuerdo con mantener y promover el gas natural o está por promover nuevas tecnologías como el almacenamiento y la CSP? Pregunta entonces para Sergio, si quieres, a propósito de una pregunta, además de un socio nuestro importantísimo en el desarrollo eólico y RNC en nuestro ecosistema. Bueno, diríamos que hoy día estamos en un proceso en el país de incorporación de almacenamiento. Hay varias empresas con proyectos, hay varias empresas que están decidiendo incorporarse al mercado con inversiones significativas en almacenamiento. Así es que ser muy categórico en decir si el gas o el gas o el almacenamiento creo que no corresponde. Yo creo que cada uno se irá incorporando en la medida de sus posibilidades. Hoy día está fuertemente en Chile, entre las distintas empresas, predominando el almacenamiento, pero eso no quiere decir. De hecho, ¿cierto? Hay todavía funcionamiento de centrales de carbón que están aportando al sistema. Uno podría pensar, ¿cierto?, que podría haber espacio también para el gas en esa transición a un sistema eléctrico completamente renovable. Así que esa sería mi respuesta. Creo que digamos, el combustible, el gas tendría también un espacio en esta transición,
como también ha tenido el carbón un espacio en esta transición de renovables, con esa capacidad instalada todavía, ¿cierto? Si bien es cierto, la capacidad instalada es importante, lo que es la producción de un renovable respecto de un convencional, en, particularmente convencional térmico, produce prácticamente un tercio. Entonces uno podría decir que, claro, en esta transición hay espacio para todo y claramente en el largo plazo lo que uno visualiza es que van a predominar la energía eólica, la energía solar principalmente, con almacenamiento. Ese va a ser el predominio principal. Yo voy a complementar tu respuesta, Sergio, a propósito también de algunas discusiones que han estado presentes en las últimas semanas en el sector eléctrico a propósito del rol del gas. ¿Ya? Nosotros tenemos un estudio desarrollado en el 2021, presentado durante todo 2022, respecto de cuáles eran las trayectorias óptimas para la descarbonización del sistema eléctrico nacional en términos de la nueva capacidad instalada que se debía agregar tanto de energías renovables convencionales, no convencionales, perdón, como de almacenamiento. En ese estudio no hay ningún escenario con los distintos supuestos que modelamos en donde se haya concluido que se requiere nueva infraestructura basada en gas. ¿Ya? Yo creo que eso es es un hecho importante de señalar, basado básicamente en un estudio que nosotros promovimos y desarrollamos de la mano de SPEC, de la consultora SPEC, y de ISI, del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile. Recientemente se ha publicado también la presentación o el resumen ejecutivo de otro estudio también encargado a la misma dupla de consultor y universidad, con algunas conclusiones importantes que han sido presentadas hace poco tiempo, días atrás. Importante, no hay ninguna referencia al gas como un elemento estratégico de operación del CEN, sino más bien complementario a un sistema con alta penetración de energías renovables con o sin carbón. Se acuña el hecho de que el uso del gas natural va a ir disminuyendo de los actuales 15 teras, más o menos, que tiene hoy día en la participación de la matriz eléctrica, a algo entre 8 y 10 terawatts hora año, después del año 35, cuando básicamente exista un retiro total del carbón, ¿no? En ese escenario planteado de retiro total. Al año 2030, mientras todavía exista carbón en la red, la contribución tendrá un escenario, y esto un poco refrendado por los escenarios modelados, una operación más bien mínima que llega más o menos a 5 teras al año. Y más importante, creo yo, de nuevo refrenda el hecho de que no hay ninguna mención a la necesidad de invertir más en gas. Este estudio confirma lo que Acera ya confirmó en el año 2021 sobre las órdenes de magnitud de las inversiones en renovables no convencionales y almacenamiento al 2030 y al 2040, y de que no hay ninguna referencia en el fondo de que se requieren más inversiones en gas natural, más de las que ya están operando y que van a ser claves en el fondo para el apoyo a el comportamiento estable del sistema eléctrico. Así que eso, Sergio, de mi parte. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay, creo que hay otra pregunta. Me están llegando. Segunda pregunta también, a ver, una consulta desde Electrominería. ¿Cómo está viendo Acera la discusión sobre el precio estabilizado para los PMGD? Sergio ya lo mencionó en su discurso. Básicamente estamos abiertos a tener una discusión, sobre todo en la parte, creo yo, importante desde la visión de la operación de... Hoy día tenemos 3,2 gigas de capacidad instalada de PMGD, que básicamente tienen una limitación de visibilidad en la operación para el Coordinador Eléctrico Nacional, y entendemos que esa es una discusión totalmente válida respecto de cuáles son los elementos tecnológicos que le van a permitir al Coordinador Eléctrico tener una visibilidad de su operación. ¿Ya? Considerando además las cifras que vienen relacionadas a la mayor incorporación de este tipo de escala en la red. Respecto del precio estabilizado, si quieres, Sergio, repetir un poco lo que tú ya dijiste en tu discurso respecto de que estamos... Micrófono. Ahí. Lo que he dicho es que básicamente cuando se producen preocupaciones particulares por la evolución de una tecnología o de precios, estamos claramente dispuestos a conversar.
esto es un tema que sí claramente no puede poner en riesgo las decisiones de inversión ya tomadas, eh, los compromisos con los inversionistas internacionales y los compromisos con la banca internacional. En ese contexto, la mayor disposición a conversar teniendo claro estos resguardos. Gracias. Otra pregunta, Sergio, una pregunta también que ha estado en la palestra, en nuestra discusión diaria de las últimas semanas. Dice, ¿cuál es la postura de Acera respecto a una eventual rebaja del umbral de clientes libres de 500 a 300 kilos, medida, por cierto, impulsada por el Ejecutivo, que hoy día está en consulta en el Tribunal de la Libre Competencia para una recomendación en fondo no contenciosa? Pregunta directa de Diego Quesada, dice, ¿apoyarían esta medida? Yo me adelanto un poco a la visión que hemos ido discutiendo en las últimas semanas al interior también del Consejo, donde efectivamente conviven distintas miradas a propósito de la diversidad de posturas y de socios que nosotros aunamos en nuestra asociación. Es una materia abierta a la discusión. De hecho, Acera está convocado por la Fiscalía Nacional Económica como una parte aportante de antecedentes frente a, en el fondo, el levantamiento que tiene que hacer la FNE a la discusión que se produce en el tribunal, en la sede del tribunal. Em, y creo que es importante tener todos los antecedentes a la mesa, en la mesa, que es en el fondo, ¿qué pasa con la erosión de contratos regulados, ¿cierto? Que podría en el fondo significar una medida de esta naturaleza, pero a la vez que también considera un aumento de competencia en el segmento de 300 a 500 kilos para precisamente tener una visión en el fondo de incorporar actores que en este momento no están participando en el mercado. También está la visión de la convivencia con el segmento de net billing, porque evidentemente hoy día la limitación de los 300 kilos en el segmento de net billing mira con interés para el crecimiento de este mercado tan necesario para la descarbonización, aumentar el límite para ese segmento de 300 a 500. ¿Ya? Entonces son visiones que no están hoy día aunadas en Acera, estamos estudiando y yo creo que es importante entender que convivimos con esas distintas posiciones que tienen que ser representadas en el fondo, en este caso, a la autoridad o al tribunal y a la fiscalía en el levantamiento de antecedentes que ellos tienen que hacer para poder elevar la recomendación de esta iniciativa que está impulsando el Ejecutivo. Sergio. Sí, en realidad estamos como asociación evaluando este tema. En realidad ustedes vieron, son una cantidad importante de empresas, hay intereses divergentes y a veces no necesariamente un tema en particular requiere un pronunciamiento de la asociación. Perfectamente puede no haber un pronunciamiento frente a la diversidad de intereses. Eso lo estamos evaluando. Exacto. No sé si hay más preguntas por ahora. Perdón, te puedes, espérate, disculpa, disculpa. Hola, Víctor Guillú de Pulso La Tercera. Hay una moción de parlamentarios que propone poner en revisión los contratos, digamos, a clientes regulados, el precio de la energía. ¿Cómo ven ese tipo de moción, considerando que hay empresas que ya han solicitado poner en revisión esos contratos? Sí, mira, una materia bien crítica del punto de vista, además de la certeza jurídica que nos entregan los contratos, ¿ya? Nosotros pensamos, si bien es una materia específica en la cual el Consejo de Acera no se ha referido y no ha aunado una posición todavía, yo te diría que como, como posición anticipada, nosotros siempre velaremos por la mantención de las certezas jurídicas que nos da el sistema de contratos de energía, particularmente los clientes regulados. Por lo tanto, entender que es una posibilidad votar contratos, que entiendo que es una visión particular, además de algunos parlamentarios, eh, erosiona y hace tambalear un poco la estructura de la certeza jurídica que nos dan para todos los agentes, ¿no? Y todas las participaciones y todas las tecnologías que hoy día están involucradas en el sistema de contratos regulados. Por lo tanto, creo que es una recomendación bastante crítica y difícil en el fondo de apoyar. Sí, yo quisiera ahí complementar que en realidad cuando uno ve la trayectoria de los precios de la energía,
en los últimos 9 años, claramente los precios de la energía obedecen, en ese contexto de los últimos 9 años, al valor de las inversiones en su momento. O sea, un eólico y un solar no tenían el mismo valor hace 10 años atrás con el valor que tiene hoy día. Entonces, esos precios responden a inversiones, porque también se hicieron en procesos competitivos. Entonces, eso es de alguna manera vulnerar la certeza jurídica y darle una señal a la banca internacional y a los inversionistas internacionales de que dejamos de ser un país confiable. O sea, es un tema que tener mucho cuidado. Así es. Nos llega otra pregunta, si no hay otra pregunta acá en la sala. A un año, dice, del retraso del PNP de enero, se refiere a los informes técnicos de precio de nudo emanados de la Comisión Nacional de Energía que fijan las tarifas reguladas. ¿Cuál es la visión de Acera, presidente, o tuya, me dice, a propósito de esta discusión? Bueno, aprovechar de contarles a los medios y agentes de las comunicaciones presentes hoy día en la sala que justamente ayer estuvimos en una reunión con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, para tratar precisamente este tema. Ha salido bastante en los medios las últimas semanas, pero nosotros preferimos ir directamente a la autoridad, más que hacerlo por los medios, digamos, y tener una reunión de levantamiento de antecedentes para monitorear el estado de los atrasos de estos informes de precio de nudo que están pendientes. Enero del 2023, junio del 2023, probablemente enero del 2024, tuvimos una conversación bien sincera con el secretario ejecutivo de la CNE. Les invito a ver el comunicado que emitimos ayer en la noche a propósito de los intercambios que tuvimos ahí, pero básicamente contarles que el anuncio del secretario ejecutivo para Acera, a propósito de esta reunión de ayer, es su compromiso para publicar más temprano que tarde, nos dijo prontamente, por lo menos el PNP de enero, ¿ya? Eso nosotros esperaríamos que fuera en las próximas semanas o durante los meses de verano. Así que una buena noticia en ese sentido. ¿Cuál es la posición de Acera? Que evidentemente esto es un riesgo para precisamente las empresas que están empujando la transición energética del sistema eléctrico nacional, a propósito de que el impedimento o el hecho de no publicar estos decretos impide el acceso al financiamiento o la monetización en el fondo de la deuda vigente con los generadores a propósito de las dos mecanismos de estabilización de tarifas que tuvimos, uno el 2019, otro el 2022, y que también identifica riesgos en el fondo cuando este fondo, el último de 1.800 millones de dólares, se comience a agotar. Eso creemos que nosotros es un punto esencial en la agenda que debe ser corregido en forma muy, digamos, eficiente y temprana, ¿ya? Hay una larga explicación de la Comisión Nacional de Energía, la pueden encontrar en el comunicado, y también de la visión un poco de cuál es el juego con el proyecto de ley de estabilización de tarifas o de normalización más bien de tarifas, junto con el otorgamiento de subsidios a clientes vulnerables. Así que ahí hay un punto esencial. Les invito a ver ese comunicado para entender cuál es la posición y cuáles son las conversaciones que hemos sostenido con la autoridad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Quedamos entonces disponibles para ustedes con el material que han presenciado y que han revisado hoy día, la presentación particularmente de estadísticas, también con las palabras de Sergio del Campo, presidente de Acera, y cualquier otra clarificación o cualquier otro punto que deseen profundizar, disponibles nosotros con Sergio para más antecedentes. Muchas gracias por su presencia. A las personas que estaban conectadas también por Zoom, darles las gracias por mantenerse en el alto pic, ¿cierto?, de interés que tuvimos. Ahí me están diciendo que mire a la cámara. Así que muchas gracias. Les deseo a todos un feliz fin de semana y un mejor año 2024, a propósito que todavía estamos en el periodo en donde es posible protocolarmente saludar por año nuevo. Así que muchas gracias.